We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia Podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. How long was Neil Armstrong actually on the moon? When did Europe start speaking English? Did Marco Polo really go to China? CuriosityStream is the streaming service for all things history, plus science, wildlife, and more. What's the real story behind the Mona Lisa? We've got that. What caused the collapse of Rome? We know. Where did we find mankind's earliest ancestor? Come find out. For the holidays, give the gift of curiosity with 25% off gift cards for your curious cohorts. It's holiday shopping season at curiositystream.com/gift. 1.7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un evento más de Hagamos un Trueque. El día de hoy es el evento número 62. Me siento que ya tenemos unos cuantos eventos, unos cuantos días, ya ahora meses, que estamos tratando de compartir con ustedes y actualizar de información relevante. El día de hoy tenemos un invitado que en lo personal admiro mucho a él y a su papá, doctor Oscar Cruz Barney. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes. Pues el día de hoy es un tema que es relevante porque estamos a punto de entrar o que entre en vigor el TEMEC, es remedios comerciales y libre comercio. Para eso me gustaría leer la semblanza del doctor Barney, si me lo permite. El doctor Oscar Cruz Barney es expresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, árbitro internacional, panelista del Mecanismo de Solución de Controversias del capítulo 19 del Telecán, árbitro de la Cámara Internacional del Comercio de París, participa en el cuarto de junta del sector privado en las negociaciones comerciales del Gobierno de México, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el CONACYT, condecorado en la Orden de San Raimundo de Peñafort por el Ministerio de Justicia de España. Digo, además de que eres autor de diversos libros, ¿no? No sé cuántos libros tienes ahorita, Oscar. Bastantes. Bastantes, exactamente. Entonces, me parece, cuando vi tu semblanza y me la compartieron, yo dije, híjole, la verdad te viste muy humilde. Es alguien a que admiramos muchísimo. Gracias. Cuando tuvimos la oportunidad de acompañarnos en el cuarto de juntos, siempre estuve muy atenta de tus intervenciones. Pues para nosotros es un placer que nos acompañes a hacer un trueque con tu experiencia y con tu conocimiento. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias, Daniela. Encantado de estar aquí. Pues el público es tuyo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Octavio, en fin, a todos. Hay una pequeña presentación que irá avanzando. Remedios comerciales y libre comercio. Un tema, sobre todo este término de remedios comerciales, hay que decirlo, es nuevo, al menos en su utilización en el marco del Telecán, de alguna manera, se introdujo en las negociaciones para la modernización del tratado y que derivaron en pues un nuevo texto, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y que vale la pena detenernos un segundo en el cambio de nombre y en el cambio de acuerdos. Es decir, el TEMEC no es un Telecán modernizado, sino que es un nuevo tratado, ¿no? Y así se dice en el propio texto, sustituye al Telecán. Si bien se inician en el año 2017, en julio de 2017, las propuestas de Estados Unidos a fin de modernizar el tratado, y terminamos pues con un texto nuevo, ¿no? Un texto distinto, un texto que en su propio nombre tiene una carga pues casi emocional, diría yo, bastante diferente al que tenía el Telecán. El Telecán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, simbolizado por la mariposa monarca que une a la región de América del Norte, mientras que el actual es el
TMEC, ¿no? Ese tratado México, Estados Unidos, Canadá, ¿de qué? Pues quién sabe, ¿no? No se dice en el título del tratado. Es decir, hay una actitud diferente claramente respecto a lo que se entiende pues por este nuevo tratado. Lo que sí está muy claro es que al Telecán había que modernizarlo. Pensemos que cuando se negoció el Telecán, pues no existía el Internet, ¿no? Cuando se negoció el Telecán no existía el correo electrónico, ni mucho menos. Algunos afortunados teníamos en la oficina una máquina de Telex, ¿no? Que era esta pantalla verde con un teclado y que se conectaba uno por vía telefónica y tenía que ver a alguien del otro lado para poderse comunicar en lo que hoy llamaríamos un chat en tiempo real, ¿no? Pero no se podían subir archivos, ¿no? Si uno iba a subir un texto, había que transcribirlo, mandarlo, ya se imprimía, y si iban a hacer modificaciones, pues tenían que transcribir todo el documento y venía de regreso, ¿no? Mientras que hoy día estamos en una plena etapa, más ahora en el encierro, pues de un desarrollo importantísimo del comercio electrónico, ¿no? Y de las relaciones, pues, comerciales y de servicios vía Internet. Requería, pues, ciertamente el Telecán, que llevaba más de 20 años de estar trabajando exitosamente, requería de una modernización, de una actualización, de una ampliación. Pasamos de 22 capítulos a más de 30, ¿no? Y en donde dos textos en particular se van a incorporar al tratado, que serán los acuerdos paralelos en materia laboral y en materia ambiental, que se incorporan como capítulos dentro del tratado, lo cual los coloca, digamos, en otro nivel, en otra categoría, pues pueden ya ser sujetos del mecanismo general de solución de controversias de la ahora TEMEC. Cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, eh, el último capítulo en ser negociado fue el capítulo 19 del Telecán. Capítulo 19 se refiere a la revisión de resoluciones en materia de dumping y subsidios, que caen precisamente dentro del concepto general de remedios comerciales, ¿no? En remedios comerciales dentro del TEMEC incluimos a las medidas de salvaguarda, a los procedimientos antidumping y a los procedimientos antisubsidios, ¿no? Y eso se va a reflejar en la nueva configuración del que ahora es el capítulo 10 del TEMEC. El antiguo capítulo 19 del Telecán pasa a ser el capítulo 10 del TEMEC. Ese capítulo 19 fue el último capítulo en ser negociado cuando se negoció el Telecán. Es un capítulo ciertamente innovador, un capítulo que no vamos a encontrar en ningún otro tratado comercial de los que tiene firmados México y de los que tiene firmados Estados Unidos, y que permite la revisión de las resoluciones en materia de dumping y de subsidios por un mecanismo arbitral, por un mecanismo independiente de carácter arbitral que revisa si la resolución dictada por las autoridades nacionales se apegan o no a su legislación interna. En ese sentido, el capítulo 19 se convirtió en su momento, cuando se negoció el Telecán, pues en una línea roja, ¿verdad? Que no se podía cruzar. El sector privado, a través del cuarto de junto, lo dejó muy claro. No queremos un Telecán sin capítulo 19, ¿no? ¿Por qué? Porque el capítulo 19 le da al exportador mexicano la capacidad y la posibilidad de que si le imponen una medida antidumping o antisubsidios en Estados Unidos o en Canadá, pueda solicitar el establecimiento de un tribunal arbitral ad hoc que revise esa resolución, ¿sí? Ese privilegio no lo tiene nadie más que nosotros. Es un privilegio que lo tuvimos, pues, o lo tenemos todavía los tres países en el marco del Telecán, y que afortunadamente, ahorita platicaremos qué fue lo que pasó, se mantuvo a través del capítulo 10 en el caso del TEMEC. El capítulo 19 fue un capítulo innovador, que permite todavía, y hasta el 1 de julio, esa revisión de resoluciones antidumping a solicitud del particular. Se pueden obtener revisiones de resoluciones antidumping a través de la OMC, pero ya no es ahí el particular el que lo solicita, ya no es el particular el que empuje el procedimiento y el que se encarga en un momento dado de la impugnación y de parte de la defensa. En la OMC tiene que participar necesariamente el gobierno del exportador o del importador afectado en ese procedimiento. Aquí no. Y por eso el gran beneficio y la gran ventaja del capítulo 19. Yo como particular
puedo solicitar la integración de un panel para que revise esa resolución. Y el gobierno mexicano, estadounidense o canadiense está obligado a darle trámite, ¿sí?, a la instalación, a la creación de ese tribunal arbitral ad hoc. En ese sentido, le da a los particulares una herramienta pues inédita hasta ese momento y ciertamente sumamente beneficiosa. Durante la vida del tratado se presentaron 118 casos del capítulo 19 del Telecán, 18 casos contra México, 35 casos de México contra Estados Unidos, 2 casos de México contra Canadá. Casos fundamentalmente en los que se pidieron la revisión de resoluciones antidumping en contra, ya sea de exportaciones mexicanas o bien de exportaciones estadounidenses o canadienses a México. Recordemos rápidamente lo que es el dumping, ¿no? El dumping es la importación de mercancías a un precio menor al de su valor normal, ¿sí?, que causan un daño o amenazan con causar un daño a la industria nacional. En el comercio internacional, pues es el vender mercancías a un precio menor al que se vende en el mercado doméstico, pues a veces es una práctica común, ¿no? Quizás es imposible acceder a los mercados de destino si no se ofrecen condiciones más atractivas, precios más atractivos. El problema se presenta cuando se hace esta alteración de manera artificial y eso daña a la industria nacional del mercado de destino. En este sentido, en el caso del dumping se requiere de tres elementos fundamentales: el precio, el que se cause un daño y el que exista un nexo causal entre el precio y el daño. Por eso en la doctrina se distinguen diferentes tipos de dumping y se habla de dumping esporádico, de dumping continuo, de dumping intermitente. El problema realmente es cuando se causa un daño, pues, a la industria nacional y cuando existe ese ánimo rapaz. Quiero hacerme con el mercado de destino de manera tal que altero los precios de forma que desplazaré a la competencia. Una vez que la desplace y que me haga del mercado, pues podré recuperar la inversión, entre comillas, subiendo los precios y quedándome pues con una parte importante, si no es que todo, ese mercado de destino. El, la historia, pues, en la relación de México-Estados Unidos en materia de investigaciones antidumping tiene un antecedente importante. Justo después de que México hizo su primer intento de adherirse al GATT en 1978. En 1978, en tiempos del presidente José López Portillo, que México planteó su interés por adherirse al GATT y que luego decidimos pues que siempre no, que no estábamos listos o que no era momento o que no era conveniente. Eso desató una serie de investigaciones antidumping y antisubsidios en contra de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense. Tuvo que negociarse con los Estados Unidos un acuerdo para la prueba del daño, que se llamó, que permitía que la autoridad estadounidense le concediera a los exportadores mexicanos una serie de derechos de carácter procesal que de haber sido parte del GATT nos hubieran respetado, no siéndolo, no estaban obligados a ello. En ese sentido, ese acuerdo para la prueba del daño, es decir, que implicaba que tenía que acreditarse un daño para que procediese el dumping, fue el marco preparatorio para la adhesión definitiva, ahora sí ya, en 1985 de México al GATT. Una adhesión que habría que llevar, por otro lado, a la desaparición del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, fundado en 1970 por don Julio Felter. Y lo que comentaba hace un momento, ese acuerdo para la prueba del daño con Estados Unidos nos sirvió para prepararnos a la adhesión al GATT en 1985 e iniciar pues un camino, un proceso que habría de llevar a México a ser el país con el mayor número de tratados comerciales internacionales, a una enorme apertura. En ese sentido, la práctica mexicana en materia de prácticas desleales de comercio, que es como se le decide poner además en México. Pensamos que México tiene muy poca experiencia en materia de dumping y subsidios. Tuvimos una primera ley de comercio exterior en los años 60, una segunda ley en los años 80, se llevó ahí algunos procedimientos antidumping con la segunda ley, y luego la ley actual de los años 90, simplemente ley de comercio exterior, que pues fueron dándonos ese marco jurídico para el funcionamiento de nuestras investigaciones antidumping.
se crea la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales y cada vez más en un entorno pues de libre comercio, en un entorno de mercados integrados, las prácticas de dumping, el combate a los subsidios, pues van a ser más frecuentes e iremos teniendo cada vez más prácticas. Hay que tener presente que el tema de estos tres elementos, precio, daño y nexo causal, pues es fundamental. Muchas veces se importan mercancías a precios menores a sus costos de producción o a los precios en el mercado doméstico. Eso lo podemos ver cuando vamos a alguna tienda de autoservicios, que muchas veces nos encontramos, por ejemplo, con vinos, ¿no?, que están a menor precio que si lo compran directamente con el productor en España o en Francia, ¿no? ¿Cómo es que esos vinos llegan más barato al súper o a la comer o a donde vayan en el mercado mexicano? Pues ahí muchas veces suele haber alteraciones de precio. En tanto no causen un daño, pues no habría problema. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. La Ley de Comercio Exterior nos da esta definición de prácticas desleales de comercio, importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador, ya sea el de origen o el de procedencia, que causen daño material a una rama de producción nacional de mercancías idénticas o similares. Como decía, una práctica cada vez más eficiente, cada vez más abogados y más economistas mexicanos conocedores del tema. Si pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué pasa con el Telecán y el TEMEC? ¿Cómo pasamos del capítulo 19 al capítulo 10? Durante la negociación durante el proceso de modernización del Telecán, negociación habría de convertirse del TEMEC, el sector privado insistió constantemente en la necesidad de mantener vivo al capítulo 19. ¿Por qué había que insistir en ello? Bueno, porque precisamente una de las propuestas estadounidenses fue la de eliminar el capítulo 19. Y esa eliminación del capítulo 19 cabe dentro de todo un marco de actuación, digamos, y de intención del gobierno estadounidense, en el sentido de desincentivar inversiones fuera de los Estados Unidos, de retomar el control de sus procesos de comercio exterior, cuando pensaban que quizás se había disminuido de alguna manera, de que la última palabra en sus procedimientos de comercio la tuvieran las autoridades internas y no un tribunal arbitral ad hoc, como son los que se establecen con el capítulo 19. Precisamente se busca golpear al capítulo 19 por parte de Estados Unidos porque consideran que ese capítulo afectaba de alguna manera la soberanía de los Estados Unidos al permitir que sus resoluciones internas fuesen revisadas por un tribunal internacional integrado por 5 árbitros, 5 panelistas, que si fuera el caso, por ejemplo, México-Estados Unidos, 3 serían de un país y 2 del otro. ¿Cómo fue que nos organizamos cuando empezaron los primeros casos? El caso 1, se tiraron un volado y el que ganara el volado tendría 3 árbitros de su nacionalidad, el que lo perdiera tendría 2 y luego nos iríamos turnando. México mandó pues a su mejor merenguero para tirar el volado, mismo que ganamos, y el primer caso pues, fue con 3 árbitros mexicanos y 2 estadounidenses y luego ya nos fuimos turnando. Para el sector privado, el sostener el capítulo 19 se convirtió en un tema fundamental, así como lo fue en su momento cuando se habría de aprobar el Telecán, lo fue durante la negociación del TEMEC. Se insistió por los colegios de abogados, por publicaciones o por las publicaciones pues, especializadas en comercio exterior, por el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas, por varias cámaras agroindustriales e industriales en la necesidad de mantener ese capítulo 19. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Gracias. Durante todo este proceso, Estados Unidos insistía en su posición, se negaba a la posibilidad de mantener el capítulo 19. Se ve que era una carta, pues, que tenía guardada para, en un momento dado, hacer un último trueque, valga el término, con México y con Canadá, que decían que había que mantener la capacidad de los Estados Unidos para hacer cumplir rigurosamente sus leyes comerciales, incluidas las leyes antidumping, compensatorias y medidas de salvaguarda, como si no lo hicieran.
Si hay un país que tiene experiencia en la aplicación de remedios comerciales, pues son los ingleses y son los estadounidenses, son los creadores, es el mundo anglosajón, el creador pues de todas estas disciplinas, y en ese sentido pues tienen casi 150 años de experiencia en la materia, ¿no? Buscaban modificaciones en materia de salvaguardas, querían eliminar las exclusiones de la salvaguarda global. ¿Esto qué es? Bueno, tanto en el Telecán y se conserva en el TEMEC, cuando una de las partes establece una salvaguarda global, debe de excluir a su socio comercial. Si le establece Estados Unidos, tiene que excluir a Canadá y a México, salvo que se cumplan con ciertos requisitos, que estar dentro de los 5 primeros proveedores, contribuir de manera importante a la causa pues del daño correspondiente. Bueno, pues Estados Unidos quería quitar esa excepción y que una salvaguarda global se aplicara parejo, ¿no? Eliminar el mecanismo del capítulo 19, excluir a empresas estatales como parte de la industria nacional en los procedimientos antidumping y de cuotas compensatorias. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Promover la cooperación, fortalecer los procedimientos existentes para impedir la elusión de derechos antidumping y cuotas compensatorias, establecer mecanismos de transparencia en debido proceso, establecer un sistema de monitoreo de importaciones de alerta temprana. Es decir, había algo muy claro en la postura estadounidense que era justamente la de impedir, pues, y combatir absolutamente a la posible competencia desleal por parte de los exportadores mexicanos y exportadores canadienses. Interés del lado mexicano, además, ciertamente, de combatir las prácticas desleales, pues era el de asegurarnos de contar con un mecanismo independiente, con un mecanismo internacional, con un mecanismo que no sujetara la revisión de las resoluciones antidumping a las autoridades nacionales. Lo mismo sucede y sucedería pues en el caso mexicano y en el caso canadiense. Hoy en día, con la vigencia del Telecán, cuando se tiene una resolución antidumping, pues se tienen varias opciones. Se puede acudir a los mecanismos internos, o bien, si las importaciones provienen de Canadá o Estados Unidos, se puede acudir al mecanismo de solución de controversias del artículo 1904 del Telecán. Esta posibilidad, que como vimos llegó a 118 casos, pues ciertamente es y sigue siendo muy atractiva para México. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, está la bibliografía. Durante las negociaciones, la resistencia, digamos, de Estados Unidos era tal que se negaban inclusive a simplemente tratar el tema. Recordarán ustedes que hubo una firma del tratado que se hace entre México y Estados Unidos solamente ahí en la Casa Blanca, en la oficina del presidente Trump. Y en esa firma, México aceptó no incluir al capítulo 19. ¿Sí? En esa firma, México simplemente decidió firmar un tratado sin capítulo 19, pero dejó, digamos, la salvedad de que si Canadá lograba que ese capítulo se mantuviera, México participaría, pues, o apoyaba esa gestión canadiense en el sentido de que se mantuviese el capítulo 19. Sorprendentemente, pues, y lamentablemente, México había ya cedido el terreno respecto al capítulo 19, con lo cual nuestros exportadores habían perdido ya una posibilidad importantísima en términos de defensa comercial, en términos de defensa de las exportaciones. Afortunadamente, Canadá presiona lo suficiente. Los canadienses tienen todavía más experiencia que nosotros en este mecanismo. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que existía ya previamente en el acuerdo Estados Unidos-Canadá y le dan un valor fundamental al mismo, como efectivamente lo tiene. Ellos lograron negociar con Estados Unidos que se mantuviese el capítulo 19 a cambio de concesiones en productos lácteos. Y en ese sentido, hay que tenerlo muy claro, es como aquella vez que México califica al Mundial porque Estados Unidos pierde un partido, ¿no? Pues aquí fue igual. Logramos tener el capítulo 19 gracias a que Canadá logró ganarle la partida a Estados Unidos respecto del capítulo 19. Enhorabuena. Se mantiene el capítulo, pero se le hacen algunos ajustes ligeros, pues, pero algunos ajustes en su contenido. El antiguo capítulo 19 pasa a ser el capítulo, como ya mencionamos, el capítulo 10 del TEMEC. Un capítulo que, si bien reproduce
prácticamente de manera textual el contenido del capítulo 19, incluye una sección A con medidas de salvaguardia que sustituye al antiguo capítulo 8 del Telecán. Unos cuantos artículos relativos a las medidas de salvaguarda, muy pocos. El artículo 10.01 o 10.1 y el artículo 10.2, que sustituyen a los artículos 801 y 802 del Telecán. Y luego se entra pues al desarrollo ya del procedimiento de revisión de resoluciones antidumping. Hay que decir ciertamente que si bien es un logro muy importante el haber logrado mantener y sostener el capítulo 19, se perdió una oportunidad fundamental de arreglar, de corregir, de mejorar el procedimiento. Es un procedimiento de revisión de carácter arbitral, en donde una parte afectada por una resolución antidumping lo que hace es solicitar la instalación de un panel a su propio gobierno. El gobierno tiene que necesariamente dar los pasos correspondientes. Este panel lo que hace es que sustituye la revisión judicial interna, ¿sí? Por lo tanto, yo no me puedo ir en contra de la resolución antidumping que dicte la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales en México. Yo no puedo irme al recurso de revisión y luego al Tribunal Fiscal y luego al amparo y además al capítulo 19 del Telecán, ahora capítulo 10 del TEMEC. Tengo que escoger entre uno y otro para evitar precisamente la duplicidad de foros, ¿no? Hubo en algún momento alguna práctica común, pues, de no avisarle a uno u otro, pedir el amparo e irse también al panel. Entonces había como contraparte, pues, que estar notificando ya sea al juez de distrito o bien al panel que existía un mecanismo paralelo. Lo que sí es que podrían haberse hecho algunos ajustes importantes. Por ejemplo, hay algunos procedimientos de capítulo 19 que han tomado demasiado tiempo, en donde ha habido en algunos casos renuncias de panelistas, sustitución de los mismos, en donde ha habido un retraso en la integración de los paneles. Bueno, eso podría haberse corregido, haber aprovechado esta oportunidad con reglas que hiciesen más ágil el procedimiento. También habría que, de eso todavía tenemos la oportunidad, que fortalecer al secretariado de los tratados de libre comercio. Este procedimiento del panel del capítulo 19, ahora del capítulo 10 del TEMEC, se administra por el secretariado, que lo que hace es brindar servicios administrativos de funcionamiento, de apoyo, digamos, al desarrollo de los procedimientos. Se puede hacer mucho más todavía en ese sentido. Requiere de más recursos, requiere de más personal el secretariado. Un secretariado, para que se den ustedes idea, que cuando se inicia el Telecán tenía 2 pisos en un edificio ahí en Periférico Sur. Hoy en día es una oficina integrada por una sola persona, el secretariado, que es imposible que pueda desarrollar su tarea adecuadamente, simplemente porque no hay forma de que se den abasto. En ese sentido, esperamos pues que el gobierno lo entienda la importancia de este mecanismo para la defensa de nuestras exportaciones y también pues de las importaciones, y le dé dote pues de los recursos humanos y financieros necesarios al secretariado. También podrían haberse hecho algunos cambios respecto de la dinámica del procedimiento, ¿no? Hay algunos temas ahí que dieron lugar a múltiples conflictos. Por ejemplo, las reglas de procedimiento establecen, y el propio Tratado de Libre Comercio, que es necesario ser abogado para poder llevar los procedimientos. Pero hacía falta reglamentar un poquito, aclarar un poquito esa disposición en términos de la documentación necesaria para acreditar tal carácter, las consecuencias de no ser representado como tal, la oportunidad de nombrar a un abogado si es que no se había nombrado originalmente. También había que modernizar el procedimiento permitiendo, por ejemplo, el que no se presentasen todos los documentos impresos en papel, sino que se hicieran por medios electrónicos, etcétera. Es decir, había una posibilidad interesante, pues importante. Inclusive desde el cuarto de junto de las negociaciones impulsamos algunas propuestas de mejora y de modernización que se transmitieron a los negociadores, pero que, como les mencioné hace un rato, simplemente no pasaron o no fueron negociadas exitosamente y nos llevaron
afortunadamente sí, a mantener el capítulo 19 ahora en el capítulo 10. Lo que sigue es muy importante. Ahorita estamos precisamente en el proceso de nombrar panelistas, de hacer las listas de panelistas para el mecanismo. El TEMEC prevé diversas listas de panelistas. Una lista para el capítulo 31, que es solución de controversias entre partes con mayúscula, es decir, entre Estados Unidos, México y Canadá. Una lista para el capítulo 19. Una lista además para el mecanismo laboral de respuesta rápida, con requisitos diferentes en dichas listas. Donde se decía cuando se conformaron las listas del Telecán que se requería la lámpara de Diógenes, ¿verdad?, para encontrar a alguien que cumpliera con los extremos para poder ser panelista. Pues se requiere que el candidato sea probo, tenga experiencia en materia de comercio internacional y de solución de controversias, sea de buena reputación, no tenga conflicto de interés, etcétera. Una serie de requisitos, desde luego, todos necesarios, pero que iban haciendo complicada la gestión. Cuando fue la negociación de la primera lista del capítulo 19 del Telecán, pues fueron momentos muy complejos, porque muchas instituciones querían participar en la integración de esa lista, porque se convirtió un poco en una necesidad de estar presente o integrado en esa lista. ¿Qué es lo que sucedió en la práctica? Eh, Tomó mucho trabajo hacer la lista del capítulo 19. De hecho, fue la única lista que se hizo en la red, dentro de toda la red de tratados comerciales internacionales que tenía México. Fue traumática la elaboración de la lista, por decirlo de alguna manera. Y lo que sucedió fue que se optó por una opción en buena hora por parte de la Secretaría de Comercio, ahora Secretaría de Economía, que fue caso por caso ir designando a los candidatos a panelista, pues que se considerasen adecuados para el caso concreto. De manera que en las listas no están todos los que son, ni son todos los que están en la lista actual del capítulo 19. Muchas veces lo que hace la Secretaría es que le envía al posible candidato una invitación en donde se le pregunta si estaría disponible, si no tendría conflicto de interés. Y es aquí donde se abrió, ciertamente para el Foro Mexicano, una oportunidad importantísima de desarrollo de experiencia en materia de arbitraje comercial internacional y de arbitraje entre estados y particulares. La práctica, no solamente de los árbitros, sino de los abogados ante los paneles, fue una práctica muy rica y que puso en contacto dos tradiciones jurídicas distintas, la tradición anglosajona y la tradición romano-germánica como es la nuestra. Por otra parte, en el proceso de discusión y de toma de decisión dentro de los paneles, este encuentro y a veces desencuentro de las formas de entender al derecho, de entender a los fenómenos económicos, pues también se presentaban constantemente. La designación de un panelista pasaba por la propuesta por parte de un Estado, la aceptación por parte del otro, y entonces ya la nominación o el nombramiento correspondiente. Una tarea ardua, ciertamente, la de los panelistas en términos de número de horas que se dedican a un caso de esta naturaleza. Pensemos, y esto es importante, que la decisión de este panel, pues de estos paneles, determinan la aplicación o no de las cuotas compensatorias, la continuación o no de las cuotas compensatorias, o bien el nivel y el monto, pues, de las mismas. Hay una gran responsabilidad detrás de este sistema de paneles. Lo que es muy importante, ya que se pudo mantener este mecanismo en el capítulo 10 del TEMEC, es que, como dije hace un momento, se fortalezca el secretariado y se aproveche esta segunda oportunidad en términos de formación de cuadros, de formación de panelistas y de formación de litigantes para estos procesos, que no es lo mismo que una revisión interna que se podría hacer con un recurso dentro de la propia ley de comercio exterior o de un juicio, pues, que se puede llevar a cabo ante el Tribunal Fiscal o de un juicio de amparo. Hay diferencias importantes, hay diferencias esenciales, pues, que requieren de preparación y que ciertamente nos encontramos en un México con un foro mucho más preparado, con productores mucho más preparados y mucho más conocedores en materia de comercio exterior. En sentido, creo yo que es un gran logro el que se haya mantenido ese capítulo 10. Seguimos esperando la integración de las listas. Hace ya un par de meses que el sector privado entregó sus propuestas de integración de las listas, en donde pues hay
todo tipo pues de candidatos con diferentes experiencias, muchos que participaron ya en el capítulo 19 y el capítulo 20 y capítulo 11 de inversiones, otros nuevos pues que se han venido incorporando con el paso de estos más de 20 años de práctica del Telecán. Están las listas hoy día en manos de la Secretaría de Economía, que están, según se dijo justamente hoy, esta misma mañana, por parte de la Secretaría de Economía, se están analizando candidato por candidato efectos de integrar una lista adecuada, una lista completa. De esos panelistas, pues depende en mucho la seguridad jurídica de las exportaciones mexicanas y de las importaciones que se hagan a México desde Canadá y desde Estados Unidos. Y ya para concluir, creo que es muy importante tener presente que estos mecanismos de solución de controversias del ahora TEMEC, pues son mecanismos que hay que verlos no solamente desde un punto de vista meramente defensivo, como mecanismos que puedan afectar en un momento dado a la producción mexicana o al comercio mexicano, sino todo lo contrario. Son mecanismos que nos abren puertas, son mecanismos que nos permiten un acceso con mucho mayor seguridad jurídica al mercado estadounidense y canadiense y que debemos de aprovechar y que debemos de utilizar, ¿no? Tengamos simplemente tener presente que el futuro capítulo 31, solución de controversias entre partes, capítulo 14, inversiones, y capítulo 10, remedios comerciales, son capítulos que están también al alcance de los productores mexicanos y sirven pues como mecanismos para dar certeza jurídica a nuestras exportaciones. Y con esto pues termino. Quisiera agradecerte compartiendo con todos ustedes. En verdad, para mí es un honor que la experiencia que estén compartiendo nos dejen realmente que esté con todos los que nos están escuchando. No nada más se queda aquí, se están reproduciendo estas grabaciones. De mayo a junio llevamos 76,870 reproducciones. Entonces, para nosotros es un gusto porque parte de nuestro propósito es compartir un poquito del conocimiento que ustedes tienen. Entonces, les agradezco muchísimo. También más o menos han entrado a estas pláticas de mayo a junio 2,874 personas. Entonces, gracias, porque sin ustedes, sin su experiencia, no podríamos estar llegando a todas las personas. Realmente aquí la idea es que México tenga un mejor comercio exterior. Entonces, quisiera darte un reconocimiento virtual por este medio. Chicos, no sé si me ayudan a ponerlo en la pantalla. Muy bien. Entonces, hagamos un trueque de parte de la revista TLC Magazine México. Otorga el presente reconocimiento a Óscar Cruz Barney por hacer un trueque en la plática virtual del tema Remedios Comerciales y Libre Comercio del día 16 de junio del 2020. Magnífico. En verdad, te lo agradecemos muchísimo. Pues muchísimas gracias por la invitación, un placer y encantado de felicidades. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.